Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan en este segundo mensaje del profeta Ageo, la gloria de la casa de Dios. Como les dije la vez pasada, los detalles de tipo más técnico, así como de interpretación y cosas por el estilo, están en este libro del Antiguo Testamento 3 de los profetas menores, así es que si quieres profundizar, realmente te recomiendo esto. Pero en estos mensajes estoy poniendo mucho énfasis en el aspecto de la aplicación, de qué sirve esto para nosotros. Y claro, tiene una enorme relación con lo que está pasando en este momento en nuestra iglesia, porque estamos construyendo, estamos iniciando este sueño de hace tantos años de poder tener una casa propia. Así que juntamos un poco de todo en estos mensajes. Pero no olvides que se puede profundizar bastante más. Así es que nos largamos ahora, capítulo 2 de Ageo, la gloria de la casa de Dios. Hagamos un breve resumen de lo central que vimos en el capítulo 1 para así entrar con más soltura en el capítulo 2. Lo primero es que el profeta puso mucho énfasis en que traía palabra de Dios. No era un motivador ni un opinólogo como tenemos tantos hoy en día. Era un mensajero del rey. Él lo creía completamente, estaba seguro de haber sido enviado por Dios y por eso en montones de oportunidades dice: esto es palabra de Jehová, esto es palabra de Jehová de los ejércitos, del rey, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras en que lo llama, en general, palabra de Jehová. Otra cosa muy importante es que llamó a la gente a meditar en sus caminos y darse cuenta que la escasez material que estaban viviendo no era una casualidad, sino el resultado de malas decisiones espirituales. Claro, había muchísima oposición en aquel entonces, especialmente de sus vecinos del norte, los samaritanos, pero no era eso lo que en última instancia estaba provocando los problemas que vivían y de los cuales se quejaban tanto. Había ocurrido hacía ya bastante tiempo malas decisiones en el orden espiritual, habían puesto al Señor y su reino en segundo lugar y eso traía consecuencias. Yo me imagino que el Señor Jesús tal vez estaba pensando en Ageo cuando en el Sermón del Monte dijo: pongan en primer lugar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Yo creo que el Señor tenía en mente precisamente lo que predicaba Ageo y esperaba que el pueblo reaccionara como lo hizo en tiempos del profeta. Los líderes y el pueblo reaccionaron adecuadamente y se humillaron ante Dios, dispuestos a enmendar sus caminos. Y eso en ese tiempo tenía la forma de poner manos a la obra y retomar la construcción del templo que había quedado parada ya por 16 años. Cuando se levantó Ageo a predicar, por 16 años habían dejado las obras del templo. Y por último, vimos que Dios respondió a la reacción de la gente, produciendo un avivamiento espiritual de proporciones, no solo dando ánimo para retomar la construcción del templo, sino tocando sus vidas, sus relaciones, protegiéndolos de los vecinos, de los enemigos, etcétera, etcétera. Es decir, cuando nosotros nos disponemos en las manos de Dios, Él hace sin duda mucho, pero mucho más de lo que nosotros imaginamos siquiera. Así que con este trasfondo o con este ambiente que nos puso el capítulo 1, vamos a comenzar ahora el capítulo 2. Y pensemos en lo que nosotros vivimos, en nuestra realidad actual, para poder juntar eso también con lo que veremos a continuación. El aumento de estrés en la población, reflejado en mucho insomnio, licencias médicas por todos lados, consumo de medicamentos elevado, muestra que el problema de las personas no es solo externo. Y claro, hay problemas externos, como lo que nosotros vivimos constantemente, la inseguridad,
debido a una enorme cantidad de violencia, de narcotráfico y cosas por el estilo que se ha incrementado pero exponencialmente en el último tiempo. ¿Hay falta de recursos? Por supuesto. Cuando hay una inflación aumentada, cuando los sueldos se mantienen más o menos fijos, evidentemente los recursos van a ser más escasos. Uno va al supermercado, todo está más caro, pero el sueldo es más o menos el mismo. Hay violencia, como dije, inflación, menos plazas de trabajo. Por supuesto, si se han abierto las puertas a una inmigración indiscriminada, por supuesto que eso se va a notar también en las plazas de trabajo. Qué bueno que podemos recibir a gente con tanta necesidad, especialmente los que vienen de Venezuela y todo lo que sabemos que pasa allá. Pero evidentemente también, si un país no hace esto con reflexión, sino de manera indiscriminada, va a provocar tremendas cosas al interior de la nación. Entonces, lo que nos damos cuenta es que sí existen problemas externos a nuestro alrededor. Sí, por supuesto, nadie los va a negar. Asimismo existían cuando predicó Ageo. Asimismo, en el año 2010, cuando vino este tremendo terremoto que les conté en el mensaje pasado, el país quedó en ruinas. Así que hubo mucho que hacer. Claro, siempre hay factores externos. Pero el gran tema de lo que predicó Ageo y que es para nuestra enseñanza es que el problema de fondo son los altares del corazón, porque es ahí de donde surge la fe, la esperanza y la paz para vivir. Y sin esos factores, mis queridos, no vas a poder soportar adecuadamente los problemas que vienen del exterior. Por el contrario, te vas a sentir rápidamente derrotado, deprimido y sin ganas de seguir adelante. Los terremotos y otras catástrofes naturales afectan grandemente las emociones de las personas, todos lo sabemos. Pero en cierta forma, el efecto que nos produce la destrucción sobre la tierra es un reflejo del estado de nuestro mundo espiritual. Porque, en última instancia, no es tanto lo que vemos, la realidad, sino cómo reaccionamos a ella. La realidad es una, pero la dimensión de la realidad, cómo nos afecta, cómo la enfrentamos y qué ocurre con nuestras emociones, es otra cosa. Y eso tiene mucho que ver con el altar dentro de nuestro corazón. O, como hemos dicho ya, del templo que sea construido por la habitación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cuando los judíos regresaron de Babilonia, ya lo vimos en el mensaje pasado, todos esos aspectos históricos, si no te acuerdas, entonces mejor repásalos, pero no lo voy a tratar ahora otra vez. Pero cuando ellos regresaron, también se encontraron con una ciudad en ruinas. El camino que tuvieron que recorrer era enorme, imagínate, son más o menos 1.300 kilómetros que tenían que recorrer desde Babilonia o algunas otras ciudades cercanas donde los hubieran mandado a los judíos, ¿no es cierto? Cuando volvieron los primeros 50.000 judíos, es un viaje enorme, pasando incluso por Damasco, la capital de Siria, hasta llegar a Jerusalén. Y cuando llegaron, lejos de encontrar un resort para tomar vacaciones, encontraron una ciudad en ruinas, un templo en ruinas, una ciudad sin muros de protección. Así es que empezaron a reconstruir para poder vivir, como haría cualquiera de nosotros. Seguro empezaron a construir sus pequeñas cabañas o echar los cimientos, los fundamentos para sus propias casas, porque tenían que vivir, tenían que protegerse del clima, tenían que cuidar a los hijos. Eso es obvio. Nadie les diría que eso no estaba bien. Pero Dios les dijo, comiencen por mi casa. Y entendamos bien eso. Dios no dijo, quédense viviendo a la intemperie, pasen frío, pasen hambre y solamente dedíquense a mi casa. No, no es el tema. El asunto es que debían hacer ambas cosas juntas. Volver a establecer su propio ambiente adecuado para vivir,
pero dedicarse al templo, porque cuando no contamos con la presencia de Dios, realmente la vida entra en graves problemas. Y en ese entonces, en aquel tiempo del Antiguo Testamento, el templo representaba el lugar de la presencia de Dios. Así que había que tenerlo levantado, era necesario que estuviera reconstruido. Pues bien, en los 2 años primeros después de la llegada, trabajaron en sus casas y también en el templo, y lograron echar los fundamentos de la casa de Dios. Pero después se desanimaron por las dificultades que eran reales, como vimos, sobre todo la presión de parte de los samaritanos, o sea, en general, presiones externas, y por 16 años dejaron detenidas las obras del templo. O sea, cuando se levantó Ageo a predicar, ya habían pasado 18 años. Estos 16 de acá, más estos 2, desde que habían llegado del imperio, que ya no era el imperio babilónico, sino el imperio persa. Entonces, Dios levantó a Ageo, quien dijo en nombre del Señor: o terminan la obra del templo, o ninguno de sus esfuerzos tendrá fruto. Ageo es un profeta que escribió un libro cortito, pero si ustedes lo examinan con cuidado, es sumamente fuerte. Las declaraciones de Ageo no son a medias tintas, y creo que este resumen que les pongo acá es perfectamente asimilable a las palabras de Ageo. O terminan la obra del templo, o ninguno de sus esfuerzos tendrá fruto. Eso es lo que quiso decir el profeta con: mediten bien en sus caminos y ustedes ganan alguna provisión, pero es como si lo echaran en saco roto. Y así seguirá siendo a menos que retomen las obras del templo. Bueno, lo bueno, como ya vimos al terminar el capítulo 1, es que el pueblo reaccionó positivamente. Se humillaron delante de Dios, reconocieron su error y querían enmendar las cosas, y como respuesta Dios despertó su espíritu y pusieron manos a la obra. Aproximadamente un mes después de que habían retomado los trabajos, vino Ageo con el segundo mensaje que veremos ahora en el capítulo 2, los primeros 9 versículos. Y eso es lo que vamos a leer a continuación. Así es que puedes seguir la lectura acá. Estoy leyendo de la Reina Valera 60, o puedes seguirla en tu versión, la que tengas, tu preferida, ¿no es cierto? O también tu Reina Valera, por supuesto. Pero lo importante, y quisiera sugerírtelo, que este subrayado que coloco acá lo hicieras también en tu Biblia, porque tiene cierta importancia que nosotros usemos la Biblia así y que destaquemos. Bueno, leamos. En el mes primero, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Otra vez ese énfasis tan importante. Diciendo, versículo 2, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Ahí está el líder político. Y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ahí está el líder religioso. Y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Gloria a Dios. Esa es una referencia al Mesías, y como ocurre muchas veces en el Antiguo Testamento,
se mezclan las venidas del Mesías, la primera y la segunda, porque todo esto de que haré temblar los cielos y la tierra, el mar, etc., corresponde más bien a la segunda venida de Cristo, la que esperamos todavía, mientras la aparición del Señor en el templo corresponde precisamente a su primera venida. Bueno, leo de nuevo: vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Si puedes destacar de alguna manera la cantidad de veces que menciona el profeta, así dice Jehová, y lo enfatiza Jehová de los ejércitos, porque si ellos se sentían amenazados, amedrentados por sus vecinos, no debían olvidar que el Señor no es solamente un Dios en el cielo, sino que está junto a ellos y además es el Dios, el Jehová de los ejércitos. O sea, Él sí sabe defender a los suyos, porque sabe perfectamente cómo batallar. Bueno, lo primero que quisiera destacar en este segundo mensaje de Ageo es la fe del remanente, en los versículos 4 y 5. Esta gente creyó a Dios y puso manos a la obra, porque son las obras las que demuestran la fe, no las palabras. Y tengan, hermanos, esto muy presente. Mucha gente tiene buenas intenciones. Incluso muchos dicen de pronto: yo voy a ir a colaborar con la construcción del templo. Otros dicen: yo voy a ir a trabajar, voy a ayudar en el servicio. Otros dicen muchas otras cosas, pero a fin de cuentas no aparecen. O tampoco colocan de su tiempo para trabajar en la escuela dominical, ni se preparan para predicar, ni ninguna cosa de esa naturaleza, menos aún algunos en términos financieros. Entonces, hermanos queridos, tomen en cuenta estas palabras. La fe no se demuestra por las palabras o por los dichos de la boca, sino por las obras, por las actitudes concretas y reales de la gente. La respuesta de Dios fue inmediata, y en el versículo 4 y 5 leímos: cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Qué maravillosa es esta palabra que habíamos leído y que ahora repetimos. Primero les dice: cobren ánimo. Pueblo todo de la tierra, una expresión preciosa que vamos a explicar un poco más. Pónganse a trabajar y pueden hacerlo porque yo estoy con ustedes. Soy Jehová de los ejércitos. ¿Qué miedo pueden tener a otras personas? Después les recuerda el pacto que hizo a través de Moisés cuando los sacó de Egipto. Ese pacto que se llama pacto mosaico, donde él prometía que su presencia estaría en medio de ellos. Aquí se los recuerda. Mi espíritu entonces estará en medio de vosotros. La intención de Dios de siempre y que toda la vida ha repetido en los pactos. Yo quiero estar en medio de mi pueblo, dice el Señor. Pero a veces el pueblo no quiere tener a Dios tan cerca. Por tanto, concluyen estas palabras: no teman o no temáis. Cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El profeta llegó a predicar el 21 del mes séptimo, según nos dice el texto que ya habíamos leído. Eso, en términos de nuestro calendario, corresponde al 17 de octubre del año 520 a.C. Ahí fue proclamado este segundo mensaje. Pero si uno se pone a mirar en el calendario hebreo, el 21 del mes séptimo corresponde al último día de la fiesta de los tabernáculos. Por tanto, había mucha gente reunida, incluyendo por supuesto a los líderes del pueblo. El profeta, por tanto, escogió el momento preciso para producir el mayor impacto que pudiera.
Y la gente se preguntó seguro, ahora que viene otra vez, después de que nos animó a retomar y lo hicimos, ahora ¿qué nos va a decir? ¿Viene con un mensaje animador o un mensaje de reprensión otra vez? Pues el profeta traía palabras de ánimo, aunque la oposición no disminuyó, la oposición externa, pero las palabras del profeta sin duda eran de mucho ánimo. Dios se agrada con el cambio de actitud que ustedes tuvieron y Él está entre ustedes. Esas son las mejores palabras que uno puede escuchar. O sea, eso aseguraba el éxito a pesar de las circunstancias y por supuesto de la oposición. De hecho, esta oposición samaritana, nos dice la historia, que no disminuyó y siguieron hostigando a la nación muchos años después. Lo vemos incluso hasta la época de Nehemías, muchos años después. A veces creemos, queridos míos, que la bendición de Dios debe sentirse como caminar sobre arena blanca en una playa tropical. Y definitivamente eso es lo que me recomendó el doctor. Y me imagino que a ti también. ¡Qué lindo! Alguna vez he tenido el privilegio de caminar en un lugar así y es maravilloso. Se descansan hasta las pestañas. Pero eso que consideramos bendición no necesariamente lo es para Dios. Son vacaciones necesarias, pero no necesariamente es una bendición. En general, Dios prefiere que conozcamos la victoria en medio de las mismas circunstancias que nos hacían temblar. Eso para Dios es realmente una victoria y una bendición, porque nos hace crecer. Son las experiencias de fe, las experiencias de vida, las que Dios quiere profundizar en ti y en mí. Ageo llamó a la gente pueblo de la tierra. ¿Te acuerdas que dije que voy a profundizar un poquito en eso? Era otra forma de decirles remanente. Remanente es una palabra muy importante en la Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente. Es la palabra que habla de un pueblo consagrado, un pueblo que se mantiene fiel a un Dios fiel, un pueblo que no camina hacia atrás en las cosas del reino, sino que va siguiendo a su Dios sin miedo y hacia adelante. Ese remanente, aunque sea pequeño, ocurre o está presente en toda la historia de la humanidad. Pero por supuesto, en algunos momentos es verdaderamente muy poquita gente a la cual Dios considera remanente. Y hay una tremenda diferencia entre ser un sobreviviente o parte del remanente. Esta imagen que les puse acá es de una película apocalíptica donde se habla precisamente de sobrevivientes. Pero el sobreviviente es simplemente alguien que ha quedado vivo, ha logrado sobrevivir a pesar de las circunstancias terriblemente adversas. Pero un remanente, un miembro del remanente, es uno que además conserva la fe y por esa fe tiene gozo, paz y por supuesto un optimismo, una esperanza que no retrocede. Esa es la enorme diferencia entre un sobreviviente y parte del remanente, o ser parte del remanente. A esa gente Dios les dijo: cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, o sea, remanente mío, cobren ánimo, se me están desanimando. Las circunstancias externas se están volviendo pesadas, lo sé, pero ustedes están mirando esas circunstancias en lugar de mirarme a mí. No se olviden que les está hablando Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor les dice: confíen en mí, pónganse a trabajar, porque yo estoy con vosotros. Ya está todo resuelto, mis hermanos, cuando Dios promete estar con nosotros, aunque todavía ellos no podían verlo. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. A veces las circunstancias son tan abrumadoras que se parecen a las olas que vio Pedro cuando el Señor le invitó a caminar sobre las aguas. Vio las olas, se asustó y se hundió. Y el Señor le dijo: ¿por qué dudaste?
hombre de poca fe, mantén tu mirada en mí, y aun las más grandes olas no podrán tocarte. ¿Por qué ellos podían contar con la presencia de Dios? Porque pusieron en orden sus prioridades. Pusieron en primer lugar mi casa y ahora cuentan con mi presencia. Eso es lo que el Señor ha prometido en todas las épocas. Es la manera de hablar en el Antiguo Testamento de la promesa que el Señor hizo en Mateo 6:33 de poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Esa promesa, mis queridos, ha estado desde Génesis hasta Apocalipsis. Si tú pones tu mirada en el Señor, si tú pones al Señor y su reino en primer lugar como prioridad en tu vida, Él se encarga de las otras cosas necesarias para que no seas un sobreviviente, sino remanente. Ahí está la diferencia. La importancia de la casa de Dios. Cuando vino la destrucción del templo en el año 586 a.C., la gente hacía su vida común y corriente, hasta que ocurrió el aterrizaje forzoso. Y yo me preguntaba, ¿qué le habrá dicho, qué le habrá enseñado un abuelo a su nieto en aquella época? Especialmente los que fueron a Babilonia, envejecieron y estuvieron en el cautiverio esos 70 años, y ya estaban muy ancianitos algunos. Por supuesto, habían tenido hijos, tuvieron nietos. Algunos de esos nietos son los que regresaron después a Jerusalén. ¿Pero qué le habrá enseñado un abuelo en aquel entonces? Porque los nietos siempre preguntan. Y como los abuelos y los padres les enseñaban la tradición de Israel, les enseñaban el lenguaje, las escrituras y tantas otras cosas, era extraordinariamente natural que un hijo o un nieto preguntara a sus mayores, ¿por qué estamos acá? Si nuestro Dios nos ha prometido tantas cosas maravillosas, si Dios existe realmente y Dios cumple y es todopoderoso, ¿por qué, papá? ¿Por qué, abuelito, estamos acá en la tierra de nuestro cautiverio? Y seguramente un abuelo le habría dicho, porque fui un tonto, mi niño, porque seguí ocupándome de lo mío creyendo que duraría para siempre. No hice caso a la voz de los profetas, porque en mi tiempo yo alcancé a escuchar a Isaías, dirá alguno, u otro decía, yo escuché a Jeremías. Sin embargo, por esa actitud torpe en mi vida, perdí todo. Y Dios me obligó así a mirar la destrucción de nuestro amado templo y a entender que así en realidad estaba también mi mundo interior. Tú no hagas lo mismo, mi pequeño. Tú no hagas lo mismo. El Señor cumplirá su palabra y un día regresaremos. Y cuando así sea, tú comienza de nuevo. Y no seas un sobreviviente, sino remanente. Porque con el remanente Dios está y su presencia resuelve cualquier otra cosa. Oh, qué enseñanza. Una enseñanza que lamentablemente parece que no la aprendemos sino pasando por el cautiverio, por grandes y grandes problemas. Pero cuando logramos ver la mano de Dios sacándonos, entonces tenemos algo que contar. Sí, es así. Pero lamentablemente Dios hubiera preferido que aprendiéramos de su palabra y tuviéramos esa palabra que explicar a nuestros hijos y nietos sin tener que pasar por las tristes experiencias del quebranto y del cautiverio. ¿Cuál es la diferencia entre un templo y un mausoleo? El templo de Jerusalén se había convertido en un mausoleo y por eso Dios permitió que fuera destruido. Antes de que fuera destruido, el profeta Ezequiel nos dice en una profecía que él vio en visión como el Espíritu del Señor, la presencia de Dios, se retiraba del templo. Porque evidentemente Dios nunca hubiera permitido que alguien le pusiera la mano a su casa.
Ningún ejército del mundo es capaz de tocar lo que Dios no quiere que sea tocado, aquello que Dios ha consagrado. Pero como el templo se había convertido en un cementerio, Dios lo permitió y fue completamente destruido. El templo es donde está la adoración, es el lugar donde se edifica la fe, es el lugar de la esperanza, de la alegría para vivir, es el lugar de los nacimientos, el lugar donde hay vida. Un mausoleo, en cambio, es un lugar de muerte. Le cambiamos las flores, le ponemos agua nueva, pero sigue siendo un lugar de muerte, la casa de muerte. Cuando el templo de Dios, y ahora en nuestra época, es nuestro corazón, el lugar de la morada del Espíritu Santo, deja de ser un lugar de vida, de fe, de esperanza, de gozo y de paz, y se transforma en un lugar de muerte, de pesimismo, de orgullo, de huir, entonces lo que queda es lamentablemente destrucción, cautiverio, porque parece que muchos no aprendemos sino a golpes. E insisto, Dios quisiera que nosotros aprendiéramos por las buenas, pero está tan comprometido con nosotros, tan absolutamente interesado en formarnos a la imagen de Cristo, en hacernos crecer y que lleguemos a la felicidad plena que ocurre en el corazón, en el espíritu, que va a trabajar con nosotros por las buenas o por las malas hasta lograrlo. No olvidemos quienes son parte de la iglesia que tengo el privilegio de pastorear. No olvidemos nuestra historia. ¿Por qué el Señor nos dio este nombre? Iglesia, presencia de Dios. ¿Cómo fue que al principio, mientras orábamos, mientras éramos unos poquitos y el Señor nos llamó a formar una congregación, Él nos reveló este nombre y nos dijo a través de Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En nuestra iglesia podemos amar, cuidar, alimentar a las personas que llegan, por supuesto, en ruinas. Pero finalmente lo central es ayudarles a experimentar Éxodo 33:14, porque a eso nos llamó el Señor, más que a cualquier otra cosa. Experimentar que la presencia de Dios con nosotros es lo más importante y en realidad lo único que importa, porque con eso Él nos dará descanso. No olvidemos para qué existimos como iglesia. Para poder compartir ese tesoro necesitas mantener viva e intacta esa experiencia. ¡Wow! Esto sí que es importante de recordar. No somos un nombre, no somos un logo, somos una experiencia, algo que contar a nuestras personas amadas y a todos los que van llegando a la iglesia. La presencia de Dios produce todo lo que nosotros quisiéramos en nuestra vida y lo que nosotros mismos no somos capaces de producir. La gloria postrera de la casa, por tanto, sería mayor que la primera. Desde que retomaron la construcción del templo hasta que terminaron, pasaron todavía 5 años. No fue fácil y no es rápido cuando se quieren hacer bien las cosas. Un mes después de este segundo mensaje de Ageo, el que estamos analizando ahora, comenzó a predicar el otro profeta, Zacarías. Entre los dos animaron al pueblo a terminar la obra en esos 5 años que faltaban todavía. Mientras estaban construyendo, comenzaron los comentarios negativos, comparando los templos. Y ahí es donde quedó la escoba. Porque la gente empezó a decir, este templo se ve tan pequeño, es tan humilde en comparación al de Salomón. Muchos dicen que debió haber quedado gente viva desde la época de Salomón. Por supuesto, ya eran viejitos, como tal vez el mismo profeta Ageo. Y ellos lograron ver ambos templos, este reconstruido y el original, el primero, el de Salomón.
Entonces lo comparaban y este segundo salía perdiendo, porque el de Salomón fue planeado con tanto cuidado. Las maderas, los ornamentos, el bronce, la plata, el oro eran por toneladas. Los carpinteros, los albañiles eran traídos de otros países, eran los artesanos más reconocidos de la historia. O sea, el templo de Salomón era un lujo, una cosa hermosísima. Nada de lo que veían en el templo, este segundo templo, construido bastante rápido, nada se podía comparar a eso. Así que la gente empezó a murmurar. Y por eso leímos en lo que nos decía Ageo: ¿ustedes han visto la casa de la gloria primera y esta otra? ¿Y creen que esta otra es como nada, que no significa nada? Pues yo les diré que la gloria postrera, o sea, de este segundo templo, será mayor que la gloria primera. ¡Wow! ¿Cómo es esto? ¿A qué se refiere? Ageo les dio la profecía más hermosa de su libro. En primer lugar, en el versículo 5 les dijo: mi espíritu estará en medio de vosotros, así es que no teman, como ya vimos. En segundo lugar, les dijo en el versículo 7: vendrá el deseado de todas las naciones. Ya les dije, es una referencia mesiánica. Y llenará de gloria esta casa. 3, versículo 9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y finalmente, también en el versículo 9, daré paz en este lugar. Y la imagen que les pongo acá es de ese hombre tan importante que recibió el Señor Jesús en el templo, Simeón, y junto con Ana, la profetisa, tan anciana que también reconoció la venida de nuestro Señor cuando fue traído por sus padres para ser circuncidado. Ese momento, aunque muy pocos, creo que aparte de estos dos personajes, solamente sus padres se dieron cuenta, este fue un momento glorioso, porque el Hijo de Dios venía a la casa del Señor. Y esta casa donde estaban estos dos ancianos, que se llamó el templo de Herodes, no fue un nuevo templo, sino un agrandamiento del segundo templo construido en la época de Ageo. Herodes no deshizo el templo de Ageo, o de la época de Ageo, sino que lo agrandó por todos lados y lo llenó de gloria para la época. Así es que en ese lugar, que tampoco contaba con la presencia de Dios, porque el Señor se había ido desde el templo de Salomón, ahora venía el Señor nuevamente a su casa. Así es que fue realmente un momento glorioso. Y por supuesto esto lo podemos unir a cuando el Señor, ya grande, ya maduro, vino al templo, echó fuera a los comerciantes, predicó varias veces, es decir, al Mesías en pleno auge, poco antes de ser crucificado, también vino varias veces a su casa. Hagamos una breve historia de los santuarios a través del Antiguo Testamento y del Nuevo en 8 etapas. El primer santuario, como mencioné en el mensaje pasado, fue el propio jardín de Edén, porque un santuario no es un templo de paredes, es el lugar donde Dios está. Y la Escritura nos dice en Génesis 3 que Dios se paseaba por el huerto de Edén y conversaba con Adán y Eva. Es decir, era un lugar de encuentro entre Dios y sus hijos. Y aunque no habían paredes, había belleza por montones, había piedras preciosas, había agua, había vida, había todo lo que es la presencia de Dios. Y estas dos personas, Adán y Eva, fueron los primeros en compartir el primer santuario de la vida de la humanidad, de la historia de la humanidad. El segundo fue precisamente al aire libre también y corresponde a los altares que vemos en la antigüedad, más o menos ya en el año 2000 a.C., y lo vemos especialmente con el patriarca Abraham,
no había templos, no había tiendas especiales para adorar, a diferencia de los paganos. Había altares donde se proclamaba la palabra de Dios, se proclamaba la verdad acerca de la naturaleza del Dios que ellos conocían. Y en esos altares se hacían sacrificios según el Señor había revelado. Así es que esta adoración pública y en forma abierta, al aire libre, era la manera en que transcurre gran parte del Antiguo Testamento. En tercer lugar, ya en la época de Moisés, o sea, más o menos en el siglo XV a.C., el Señor reveló su deseo de que construyeran el tabernáculo, o sea, un templo, sí, pero de características ligeras para que fuese transportable, porque la intención de Dios no era que construyeran un templo y se fueran de allí. No, Él quería estar y quiere estar en medio de su pueblo. Por lo tanto, hasta que entraran a la tierra prometida, no debían construir un templo, sino que tendrían este otro santuario movible, transportable, donde Dios había prometido poner su presencia. Eso es lo central, la presencia de Dios. No sacamos nada con el cascarón si no tiene el contenido. La presencia de Dios es lo central, es lo que vamos a buscar cuando vamos a la iglesia. Y eso es lo que Dios le prometió a Israel en el pacto mosaico y que lo cumplió durante todo el tiempo en que el tabernáculo estuvo en pie. Por supuesto, llegó el momento en que entraron a la tierra prometida y unos 500 años después del tabernáculo, así que no se engañen, no fue de un día para otro. Unos 500 años después se construyó el primer templo y logró hacerlo o terminarlo Salomón, el hijo del gran rey David. Este, como les dije, fue un templo fastuoso, hermoso, no tan grande como el de Herodes, pero hermosísimo, lujoso, lleno de cosas preciosas, porque en aquel entonces, por supuesto que se asimilaba presencia de Dios con lujo, con belleza, y eso es así. Si lo vemos en el jardín de Edén, las mismas cosas estaban, porque para Dios no hay nada de eso que sea extremadamente valioso, pero Él sí quiere mostrar que Él es dueño y hacedor de todo lo bello en la tierra. Y por eso dice también en esta profecía, cuando empiezan las comparaciones, yo soy el autor de la plata y el oro. No me traten de comprar con eso, no se quejen de que el templo segundo, ¿no es cierto?, este de la época de Ageo, no sea tan hermoso ni tan fastuoso como el de Salomón. No se preocupen por eso. Preocúpense porque mi presencia esté aquí. Y eso ocurrirá si yo me agrado de ustedes, de su comportamiento, de su fe, en última instancia. 500 años después, aproximadamente, son cifras redondas, después del templo primero de Salomón, se construyó este templo segundo. Y otros 500 años después, más o menos, se construyó, o mejor dicho, se agrandó alrededor del templo segundo, este templo que podríamos decir segundo plus, algunos lo llaman tercero, pero es más bien el segundo templo agrandado, y que se llamó, por supuesto, el templo de Herodes. A ese lugar es que llegó nuestro Señor Jesucristo en el siglo I. Pero después de la venida del Espíritu Santo, a causa de la obra completa de nuestro Señor en la cruz, en la resurrección y en la ascensión, ahora cada creyente es templo de Dios. Cada creyente es un templo ambulante, tal como fue al principio, porque Dios habita en el corazón de sus hijos. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, eso es un tema que podemos conversar en otro momento. Es un tema hermosísimo que tiene que ver con lo más importante de la época del Nuevo Testamento, la habitación del Espíritu Santo en nosotros, pero no es tema para ahora. Es simplemente entender que estas son las etapas que Dios ha dispuesto y siempre ha tenido en mente este aspecto de templo.
aunque en el presente no sea tampoco de 4 paredes, así como lo fue en el jardín de Edén, sino que lo central es la presencia de Dios en su espíritu. Eso que habita a los creyentes, eso nos convierte a nosotros en santuarios, en templos ambulantes. Así que no olvides que las mismas cosas que se dicen en el Antiguo Testamento acerca del templo se aplican a nosotros, acerca de nuestra propia vida. Y la octava y última etapa del templo viene todavía en el futuro, porque el Señor dijo que cuando Él regresara, se construiría el templo en el mismo lugar donde estaba el de Salomón y después el de Herodes, que es este lugar que ustedes ven aquí y que en este minuto está ocupado por una mezquita musulmana. Bueno, este lugar, todo este sitio, un día será reconstruido con un templo, el templo de Israel. A este lugar vendrá el anticristo, pero a este lugar regresará también el Señor y desde ahí reinará por los siguientes 1000 años, que es el milenio que nos dice el libro de Apocalipsis. Pero después de ese milenio vendrá el estado eterno. Y fíjense qué casualidad bíblica. El estado eterno es figurado como un huerto, el segundo huerto, porque cuando Dios comenzó la historia de la humanidad, comenzó precisamente en el jardín de Edén, y cuando termine la historia, terminará en otro jardín, porque para Dios solo hay un plan A, no hay un plan B de contingencia. Para Dios es el ser humano puesto en un lugar idílico y contando con su presencia. Fíjense que todo esto es lo que está en la mente de un judío cuando escuchaba las palabras de Ageo. Y por eso es importante que las sepas también ahora y que las estemos siempre teniendo en cuenta, porque Dios sabe lo que hace y Él nos está llevando a reconstruir no un templo de 4 paredes, sino el templo de nuestro corazón, el altar de la adoración. Y a partir de eso ocurren todas las demás cosas. En conclusión, los judíos en tiempos de Ageo creían que hacían una obra sin importancia porque el templo no lograba la belleza del de Salomón. Pero a ese lugar vendría el Mesías, derramaría su gloria y les daría paz. ¿Qué preferimos entonces? ¿El cascarón o el contenido? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente en relación con nuestra vida espiritual. Yo he conocido templos bellísimos, sobre todo en el extranjero, templos muy antiguos como los que he podido ver en Europa, donde desde la carpintería hasta la albañilería son de primerísima calidad, a pesar de la antigüedad, y son hermosos, una belleza. He visto templos grandísimos y llenos de lujo y llenos de tecnología, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en Chile, como en muchos países latinos, somos más pobres y a veces en el mundo evangélico simplemente hacemos lo que se puede. Y tratamos de que sea un lugar acogedor, un lugar donde pueda llegar gente a hacer vida en familia y estar juntos, escuchar bien y tener buena música, buena adoración y buena palabra. Eso es lo que pretendemos, porque al final de cuentas, lo central es que la presencia de Dios esté con nosotros. Y por eso esta pregunta es vital. ¿Qué prefieres? ¿El caracol o el caparazón? Pues yo me quedo siempre con el caracol. Yo quiero la presencia de Dios, aunque mi templo sea tal vez pequeño, sin mucho lujo y hasta despreciable en comparación con otros. Pero mientras esté el Señor, es el cielo mismo en la tierra. ¿Cómo está tu casa? Ese mundo interior en tu corazón. A veces pensamos que es poco lo que podemos hacer, pero es enorme lo que Dios puede hacer cuando nos ponemos con fe en sus manos. Recuerda que siempre es esa la manera, la prioridad, la forma adecuada. Mirar lo que Dios es capaz de hacer, no lo que tú. Y por último, la casa de Dios es lo primero para que en ella habite el príncipe de paz.
cuando Dios dice, yo estoy contigo, no hay nada que temer. La gloria será mayor de lo que has visto hasta ahora. Gloriosas palabras y que espero que sean una tremenda verdad para ti.